David Gallego. Una y 30 minutos de la tarde, casi con precisión suiza. Saludo ya a Chema Contreras y nos metemos en el rincón literario. Hola, Chema, muy buenas. Muy buenas. Y jueves mágico, fíjese qué mágico. ¿Sabe usted que hoy es 11 del 11? Que Sí. le he escuchado también a usted decir algo ahí, pero 11 del 11 y hoy es el programa 11º de esta temporada. ¿Qué me dices? Sí, señorito. Así que fíjese, 11 del 11, 11º programa del Rincón Literario de la temporada 2021-2022. Lo hacemos a posta y no nos sale, ¿eh? Eso desde luego, de ahí la magia. Así es que los números, las letras, está todo ahí de esa magia fantástica que nos hace la literatura. Ya saben que en este rincón literario la magia viene de la mano de los libros, hoy de la mano de la poesía y de la mano de nuestra invitada de hoy, que es Chelo Santa Bárbara López. Hola Chelo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal vosotros? Y muchas gracias por venir aquí. No, a vosotros por invitarme. Hoy nos presentas Lluvia desde dentro. Sí. ¿Qué El es último Lluvia poemario. desde dentro? Un poemario fabuloso. Sí, eso parece. Que tan feo que lo diga yo, pero bueno. Sí, no, está bien, lo vamos a decir los demás también, porque Sí. he tenido el privilegio de leerlo, de Sí. disfrutar de la lectura de este poemario, que lo tienes dividido en 3 partes. Sí, así es. Y cuenta qué es eso, como bien decía David, qué es Lluvia desde dentro y luego por qué lo has dividido en 3 partes. Vale, ¿Sabes? pues, que podrían ser 2, 5, 18, eres tú la... Pues Lluvia la que ha desde hecho el dentro libro. es un poemario que se ha hecho solito, bueno, como casi todo lo que escribo, se hace solo. No los escribo con intención de ser poemario, sino que llega un momento en que por cualquier circunstancia, y aquí, por ejemplo, es por un verso de los últimos poemas, uno de los últimos poemas, escrito en la temporada desde 2020 hasta marzo de 2021. Que no han pasado Yo creo cosas. que ya más o menos se intuye de qué puede ir, ¿no? Sí. Muy bien. Dividido en 3 partes, pues porque la primera parte es la parte que el cambio, cuando surge lo que surgió, la pandemia. La segunda parte es esa, ¿cómo decir?, aceptación de lo que está pasando y llevarlo a mi interior y querer un poco acomodar esa situación en mi cabeza. Y la tercera es ese desmadre que, como ya no sales, no tienes vida, no nada, pues yo, por ejemplo, porque además tuve un problema con la cadera y entonces pues menos aún. Y digamos que recurres a los recuerdos, porque tienes que vivir de algo. Claro. Entonces, como no tienes vivencias, pues vas a los recuerdos. Y hay un poquito de caos ahí entre los recuerdos que vienen en forma de poesía, cosas pasadas de a lo mejor de igual historias de hace 30 años. Sí. Y se mezclan a la vez con lo que estás viviendo, lo que ves, lo cotidiano. Son O sea, cosas que a todos nos pasaron, yo creo, Sí, ¿no? sí. De cómo intentas, lo que tú dices, intentas salvarte. repescar Sí. algo del pasado, pero Claro. en realidad es ficción, porque es pasado. Sí, totalmente. Pero lo haces muy real porque necesitas vivir algo. Claro. Entonces, no es que lo hagas conscientemente, no es que digas, voy a pensar en algo, no, pero de repente te das cuenta que estás pensando en cosas que dices... Que han pero- sucedido hace un tiempo, pero que ¿esto que por te qué han me venido... viene? Claro. Claro. Y bueno, pues es y donde... te viene en forma de poema. Claro, te Entonces, refugias de alguna forma. efectivamente. Y yo lo que he querido reflejar aquí, o sea, meter aquí en los poemas de todo lo que ha pasado en este tiempo. No es una crónica, no es un diario, no es nada, sino todo lo que a mí me ha ido surgiendo durante este tiempo. Tú fíjate, esas 3 primeras partes yo he querido, porque después de la explicación que ha dado vais a entender perfectamente cómo titula esas 3 partes. La primera parte, Días sin nombre. La segunda, fíjate qué bonito, Vivir es un problema que se resuelve solo. Sí, Es verdad. es total. Pensarlo un No poco, sabemos cuál es la solución, pero se sabemos que resuelve solo. O se sea, va a resolver. el vivir se va a resolver antes o después. Sí. Solo. Se resuelve. Solo, ¿no? No hay que ayudar pues ni es nada. importante, efectivamente. Sí. Y luego, cuando no hay a dónde ir, regresas, que es esto que comentabas, esto del cuando no pasado. tienes un sitio donde regresas, ¿dónde? Sí. A los recuerdos. Claro. Y como tenemos esa memoria selectiva también, pues bueno, tampoco somos masocas para decir voy a regresar a este punto, aunque seguramente te traiciona Ya, siempre el sí. subconsciente y siempre se cuela algo por ahí. Sí, siempre hay cosillas de todo, pero Sí. la verdad que sí que es verdad que hay cosas que tienes ahí en la mente que igual ni sabes que las tienes, Ujú. pero bueno, que te han marcado de alguna forma
y salen en ese momento. Entonces, de todas maneras, el pasado para mí es muy importante. El pasado para mí siempre es presente. Claro. Es que, bueno, lo tengo muy, muy al día a día. O sea, todo, porque es que seguramente lo que ibas a decir, todo lo que hacemos depende de aquello que fue. Claro, o sea, el resultado de las decisiones que tomamos en aquel momento, que antes hablábamos un poco fuera de antena, Sí, de las sí. decisiones que hay Sí, que tomar, sí, sí. pues las decisiones que hemos tomado nos han traído hasta aquí, hasta Eso este es. punto. Entonces, tu pasado, ese al que has regresado, Claro, donde y quién cuando no no sabes dónde ir, piensa, lo que sí, haces es eso. y quién no piensa en un momento dado qué habría sido Sí, de haber hecho esto otro, ¿no? Entonces dices, igual mi vida era completamente distinta, Claro. igual era mucho mejor, mucho peor, bueno, quién lo sabe. pero ya ahí estamos está la duda. aquí, efectivamente. O sea, para bien y para mal, estas son las Pero decisiones. siempre tenemos Sí. esa costumbre, quizá mala, de volver y decir, ay, si hubiera hecho... Sí, pero fíjate, eso ya no tiene solución. Nada, o sea, no. estamos aquí y no hay una máquina del Pero tiempo. como nos por lo gusta menos a fecha de- martirizarnos, yo creo. Sí, sí, en antes el decía... fondo, Y nos gusta imaginar también, ¿no? Sí. ¿Qué pudiera haber sido cuando, Pensar que habría cuando sido mejor. todo es mentira? Claro, pues Porque, eso es fábula total. claro, es ciencia ficción. Somos lo que somos en virtud de ese camino que hemos recorrido. Pues ya está. Claro. Así es. No hay más. Pero sirve también, te pregunto como escritora, porque no solo haces poesía, recuerdo Sí. un libro que 99. hiciste, 99, y luego de Márquez, Sí, también el Gato para Márquez. peques, el Gato Sí, sí, Márquez, sí, sí. también muy simpático. Entonces, la escritura te sirve, o te ha servido, sobre todo este tiempo del que estamos hablando y que aún estamos, ¿no? De otra forma, pero aún seguimos con ello, Sí, sí. como válvula de escape, como una situación de decir, bueno, pues me refugio también de alguna manera en la escritura. Siempre, para mí siempre. Lo que pasa que sí que es verdad que he notado yo que en esta época me ha debido afectar de no sé qué manera, que he escrito mal, o sea, cosas muy raras que no me gustaban nada. Ujú. He borrado muchísimo, he borrado más de lo que he escrito, o sea, escribía, borraba, lo tiraba, deshacía, no me gustaba. He tenido ahí Una lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Quería, o sea, como muchas cosas para contar, pero o no saber contarlas o contarlas de una forma quizá muy, muy radical, muy seca, muy, no sé. Me he notado un cambio de estilo quizá. Sí, sí, sí. Y- Yo he notado con respecto a otros Al poemarios anterior, tuyos sí. anteriores, efectivamente. Es como que voy más diferente. directa, más afilada, Sí, más concreta, los versos sí. más cortos, más Sí. o lo pillas O te lo o ahí te pierdes, quedas. ¿no? Como decía, pestañeas y como pestañeas Sí, te lo sí, pierdes. sí. ¿Nos regalarías la lectura de algún poema? Venga, sí. Así que de cualquiera de las partes, da igual, de Mira, primera, eso segunda digo parte, yo. porque hay para todos los gustos. Y Vamos para a todos leer los uno que hemos caprichos. comentado, Sí. que este es posiblemente muchos de los oyentes lo conocerán porque lo he publicado no así, sino cuando estaba haciéndose, pero lo he publicado en Facebook antes de leer el libro. Y dice, a ellos los mansos, los del tono suave, la palabra exacta y el halago. A los siempre amables me refiero, los conformes, los que están a todo, desmedidos, los que nunca faltan. A ellos, los pulcros, los tranquilos, los del gesto dócil y adecuado, los que no discrepan ni se manchan, los amables siempre, los prefiero lejos, muy lejos, lejos del todo. Bueno, pues eso es un poco esa situación de esa gente que parece, y antes hablábamos, ¿no? sí. De fuera de antena, que quieren estar a todo, quieren estar a Sí. bien con todo el mundo, no se puede estar, comentábamos, a setas y a roles, o estás a una cosa o estás a otra, ¿no? Efectivamente, mira, en esta época hemos visto mucho de todo y precisamente, bueno, mira, y el libro, la portada lo indica, o sea, esta ventana pequeñita con una imagen, mi cara, una visión, unos ojos, que estás a la caza de cualquier cosa, porque no tienes mucho que hacer, no tienes mucho más que hacer, entonces observas. Ujú. Y he visto mucho, y entonces por eso esta portada y por eso estos poemas de crítica casi siempre, ¿no? De cosas que me molestaban, cosas que veía que mucha falsedad, mucha quimera y no sé, bueno, es lo que me ha incitado a escribir la mayoría de los poemas. Es esa rabia que te dan ciertas Sí. cosas que ves.
¿Y qué te llegaba? Porque comentas que se le habías publicado previamente en Facebook Sí. y demás. Yo sé que aparte luego comentaremos algo más de tu canal, de YouTube, donde Sí. tienes poesías y demás. ¿Y qué recibes de la gente que te escucha o que lee estos poemas que tienes publicados o de publicaciones anteriores? Sí, bien, bien, normalmente tienen buena aceptación. Este precisamente sí tuvo muy buena aceptación y hubo comentarios muy, muy agradables. Sí, gustó. Lo que pasa que es curioso que a lo mejor incluso los escribes directamente hacia algunas personas por algo que has visto y son precisamente las que te Esas personas las que y dices, si es por ti, si es por ti. Bueno, Sí, pero tampoco es plan de ponerse ahora que no. a discutir. A ver, esto es una cosa general. Lo que pasa que sí que es verdad que hay veces que una sola cosa que ves te incita a escribir un poema, ¿no? Sí. Una cosa que ves o que sientes o que oyes o que lo que sea. Eso es lo que te incita, ¿no? Porque, y sobre todo en esta época que hemos estado como muy al acecho. Como muy ahí... Sí, a la que salta. Sí. Es verdad que con nervios a flor de piel. Sí. Eso sí. Totalmente, o sea, no... Yo me he hecho muchos enemigos. Sí, bueno. Pues ellos se lo pierden. También te eso lo digo, digo yo, ¿no? ¿No? O sea, El poeta observa su completamente, entorno. Completamente. Sí, yo tengo un poema aquí que dice algo así. Es de la tercera parte, me parece... Bueno, sí, observa, continuamente. Está ahí continuamente. y quizá porque quiere o encuentra la poesía en todo aquello que mira, cuando mira con ojos de poeta. Sí, no sé, yo creo que tenemos ahí, a mí me pasa, tienes como un programa en la cabeza que dices, ahora estoy en plan poeta, y entonces todo lo captas y te lo repites en verso. No sé si a ti te pasará. Sí. Otras veces te desconectas, pocas. Sí. Pero casi siempre todo lo traduces en verso. O sea, cada cosa que vas viendo, tal, tú en tu cabeza te lo estás diciendo en verso. Te lo estás contando a ti mismo. Sí. Y luego, si quieres, lo reflejas o no. Leo este. Por favor. Dice poetas. Lo mejor es pasar desapercibido. Aunque estés a kilómetros de distancia de tu vida. Aunque nadie te conozca, nunca se sabe si, entre toda esa gente normal, puede haber un poeta tomando notas. Cuidadito, cuidadito con lo que hacemos. Es un poco inquietante, también te digo, Ya, es que he estado yo muy maliciosa. A ver si me va a estar mirando por ahí Chelo y no te quepa mañana hay un poema y... Oye, pero que es así, porque además algunos de los poemas que he escrito que han sido eso, yo observo mucho desde la ventana, desde casa, porque además como yo fumo y salgo a fumar a la ventana y todo el tiempo que estoy fumando estoy observando y cualquier cosa que vea, igual la cazo y ala. Y es una cosa fantástica esto de observar a nivel general, no solo para trasladarlo a un poemario, por supuesto. Pero yo creo que también se ha perdido, ¿no? También por la disposición que... las prisas, ¿no? Y que como siempre estamos con el móvil... Esa es otra. No nos da para observar la vida. Y también por las viviendas nuevas, que ya no tienen terraza. Eso también. Y yo recuerdo que de pequeño yo salía a la terraza y veías un universo, una paleta de sensaciones, de colores, de gente, de hombres, de mujeres, de niños, de niñas. Y como ya hay menos terrazas, nos perdemos un montón. Yo no sé si os pasa a vosotros o a nuestros oyentes. Yo antes viajaba más en transporte público, ahora menos porque voy al trabajo andando, no porque no quiera subir en transporte público. Pero cuando iba, yo imaginaba a los viajeros y a las viajeras, imaginaba una vida de algunos de ellos. Sí, claro. Yo miraba y de hecho algunos poemas, bastantes poemas, salían de esa observación, digamos, ¿no? Mientras vas en el metro, en Renfe Cercanías, en los autobuses. Pero aparte de salir algún poema, yo me imaginaba alguna historia. Esta persona irá a trabajar, vendrá de trabajar, veías si venía cansado, deducías que venía de trabajar y demás. Entonces te hacías un poco una historia. Yo también lo hago, ahora vas con el móvil. Es verdad, te pierdes muchísimo, te pierdes todo lo que pasa a tu alrededor, porque es que vamos todos ahí con la vista fija. Pero muchos de los poemas de aquí, no solo de aquí, de otros libros, pero de aquí mayormente, son de observar. O bien a través de las redes o a través de la ventana, como digo. Cuando la nevada, ¿os acordáis? De la Filomena. De la Filomena, pues también hay un poema de ese momento. O sea que ha sido todo, pues eso, un poco el recoger lo que ha pasado en ese tiempo. Y ya, pues, el libro surge a partir de un poema de febrero
que se titula A más de media vida, y cuando lo leo en voz alta, porque yo tengo costumbre de que cuando los escribo, Sí, sí, leer, escuchármelo. Sí. Incluso a veces lo grabo para Sí. ver cómo suena. Sí. Y digo, joder, A ver, perdón. dinos a ver. Dice, a más de media vida. Ya sabes lo rápido que va, la luz primera, que en un parpadeo se torna en lenta oscuridad, y ya solo ves lluvia desde dentro. Y ese fue el bombazo. Entonces dije, esto es un libro, esto es un título, esto es lo que realmente ha pasado. Claro. Esto es el resumen de todo. Y es curioso cómo luego, pasa muchas veces, ¿no? Seguro que los poemas se empezaron a ordenar, ellos solitos. Total. Empezaron rápido. a hablar unos con otros, Sí, oye, sí, mira, sí. vosotros os Tú vais para aquí y aquí, tal. tú para allí. Sí. Me salió, la verdad, es Sí. que esto fue en febrero cuando pasó, y mirar a la fecha que estamos ya está el libro. Claro. O sea, quiero decir, y me lo he trabajado mucho, no es decir que lo he hecho así al tuntún, no. Sí. Lo que pasa que, es lo que acabas de decir tú, se ordenó todo inmediatamente, o sea, Claro. vi claramente que poemas, vi las partes, es que todo surgió en mi cabeza a partir de ese verso. Sí. A partir de lluvia desde dentro me pareció un buen título, porque además no solamente es la lluvia que yo veía desde mi casa, por la ventana, que llovió mucho además esa primavera, sino la lluvia interior mía, Sí. metafóricamente hablando. Esa lluvia interior, y además recuerdo una canción de Serrat donde dice prefiero ser lluvia a ver llover. Creo que de Serrat, no recuerdo. No sé. No recuerdo. Seguro que los oyentes van a decir, Sabrán. no es de Serrat, tal, pero me disculpáis, Eso pero es. prefiero ser lluvia a ver A ver llover. llover. Alberto Cortez. Ahora sí te ha salido el Alberto, tiempo, ¿ves? me ha salido así del tiempo. Alberto Voy a Cortez. confesar que ha sido Chema más rápido que la tecnología. Pues yo estaba ahí corriendo a ver si no- En internet diciendo, espérate que te voy a corregir así en directo, me he corregido. Iba yo a pillar a Chema, pero no podía. Alberto Cortez. Oye, Chelo, ¿te parece que dejemos un pelín a un lado esta lluvia desde dentro? Vamos con otras recomendaciones y enseguida Hombre, faltaría más. retomamos. Porque Chema, ¿qué tenemos más? por Pues ahí? mira, la escritora Ana Manso, que tiene más de 50 libros editados para peques de la casa, a partir de 10-11 años, nos regala El lenguaje secreto. Y en el lenguaje secreto que se habla mucho de la diferencia de los demás, de lo que es normal y anormal, porque lo hemos hablado aquí en algunas veces en el programa. ¿Quién determina lo que es normal de lo que no es normal? ¿Quién marca la normalidad de qué? ¿No? Porque seguramente, y quiero que se entienda en el contexto, todos somos anormales respecto del resto. O sea, nada de normalidad. Yo no... Y menos mal. Y menos mal, sí, y reivindico esa anormalidad con respecto a mi entorno, ¿no? Pues en este caso es María Teresa, que sus compañeros de clase la miran raro porque es sorda de nacimiento, hasta que conoce a Selma, una niña nueva que ha llegado al colegio y se convierte en su primera mejor amiga. Acordaros de cuando erais jóvenes, peques, con 10, 11 años, esa primera amiga, ese primer amigo que creíamos que era para siempre, y luego ha podido quedar, o se ha podido quedar en el camino, ¿no? Y me gustaría leeros el inicio de este primer capítulo, donde habla ella, y dice así: dicen que hacerse mayor significa dejar de creer en la magia. Y no es verdad. Tengo casi 11 años y hace poco, gracias a la magia, pude hablar el lenguaje de los animales. Hasta ahora siempre me habían interesado más la tecnología que la magia. Y es normal, porque soy una niña cibor. Nací sorda, pero sorda. Pues no habría oído la explosión de un volcán ni estando en el mismísimo cráter. De pequeña me operaron 2 veces, una en cada oído, y me instalaron chips y cables. Gracias a ellos y a los 2 pequeños aparatos que llevo detrás de la oreja, los implantes, puedo oír y he aprendido a hablar. Y a pesar de que todavía hay alguna cosa que me cuesta un poco, como aprender idiomas, aunque puedo hacerlo y saco muy buenas notas en inglés, o entender algunas palabras o frases que me han de repetir porque no las he oído bien, hago vida normal. Bueno, pues así empieza a presentarse María Teresa, bueno, pues en el cole de esos compañeros, y ya lo ha dicho ella, que aprende a hablar, pero sin hacer spoiler de la novela, aprende a hablar con los animales. ¿De qué manera? Pues eso tendréis que descubrirlo. Las ilustraciones son fantásticas, de María Espluga, como digo, Antonia Manso es la que nos cuenta esta bellísima historia, y ha sido editado por
EDB. Pues qué bonita historia. En páginas web, Chema. Pues mira, en páginas web, antes hemos hablado de YouTube. Vamos a encontrar ahí a nuestra invitada de hoy, a Chelo Santa Bárbara. Os podéis suscribir al canal o escuchar directamente pues alguno de los poemas que ella tiene. Algunos están musicalizados. Todos Sí, están en YouTube musicalizados. todos. Bien, pero yo los he escuchado y tienen una música. Sí. Pero luego hay alguien a la guitarra, Esos son otros. otras Sí, cosas, sí, sí. pero que también están ahí. Sí, también. Perfecto. Entonces, lo que digo, que tienen Sí, música, que sí, están sí, musicalizados, sí. pero luego hay otros que tienen Exactamente. una interpretación. Sí, el caso es que digamos. todos llevan un fondo. Un fondo no es musical. la voz simplemente. Efectivamente. Me gusta recitar con Sí, música. sí. Yo he escuchado, he hecho un poco los deberes y he estado escuchando ahí, Sí. aparte de que la he escuchado otras veces de los enlaces que pone y demás, Sí. y la verdad es que es una delicia, y habéis escuchado antes alguno de los poemas, pues la verdad es que está muy bien. Y luego para los peques de la casa, leoteca.es, tal como suena, y es una comunidad infantil donde leer se convierte en algo divertido. Se pueden unir los niños a la leoteca, y lo que hacen es opinar. Pues yo he leído este libro y me ha gustado mucho, y le pongo esta nota y tal y que cual. Y ellos se van haciendo su biblioteca de los libros que van haciendo. Les puede ser muy interesante porque en el cole hay veces que les piden fichas de libros. Sí, Entonces eso. ellos pueden tener su biblioteca donde pueden subirlo ahí de los libros que leen. Pues Claro. he leído y hago esto y tal. Y así ayudan a otros niños y a otras niñas que digan, me han hablado de este libro, a ver qué tal. Ah, bien, pues mira, ahí la opinión de un niño o de fomenta otra un niña, poquito, sí. pues exactamente, Sí, sí, que les puede gustar. Como digo, leoteca.es. Qué interesante. Como siempre, venga, la lista de los más vendidos de FNAC Madrid. En narrativa tenemos La cuenta atrás para el verano, de La vecina rubia, editado por Cúpula. En De Bolsillo, la nueva edición de Dune, de Frank Herbert, editado por De Bolsillo. En Poesía Teatro tenemos Vértigos y Norias, de Rulo, editado por Aguilar. Y en Infantil Juvenil, El último minuto, una nueva obra de Juan Gómez Jurado, editado por B de Bloc. Venga, recuperamos a Chelo. Oye, Chelo, ¿cómo es esto de ser youtuber? Porque uno tiene en la cabeza a lo mejor youtuber, bueno, los que se van a Andorra, los de los videojuegos y estas cosas, Sí. pero YouTube al final es el medio. ¿Y por qué no utilizarlo para la poesía? Claro. Pues mira, si en realidad yo empecé a grabar poemas para YouTube porque me decían que recitaba muy deprisa, que hablaba muy deprisa, que no se me entendía. Y empecé a grabarme y a escuchar para medir un poquito el tiempo. Le metí una musiquilla y dije, oye, esto no está mal. Y así llegué a ello. Pero la verdad es que, hombre, youtuber no me considero. ¿Youtuber? Tengo 90 seguidores, creo. Por favor, seguidme. Pero cuando uno dice es youtuber, uno es escritor, sí, soy escritor, pero ¿a partir de cuántos libros escritos Claro. eres escritor? Soy poeta. ¿A partir de cuántos poemarios ¿Dónde te dan eres el carné? poeta? ¿Dónde Volvemos te a dan lo el de carné? antes. ¿Normal? ¿Anormal? Sí, ¿Qué? sí, sí, es sí, decir, sí. escribes, eres escritor. ¿Por qué? Porque escribes, ya, pero no eres consagrado bien, Ya. ni tú. Es tan complicado este mundo. A mí, la Sí. verdad que también es que poner nombres, sobre todo lo del poeta, me suena No, yo puedo tan entender grande, que tan tú, inalcanzable. el que tú lo digas de ti, a lo mejor te dé pudor. Exacto, mucho. Pero si tienes varios poemarios, yo tendré que decir que nos acompaña Chelo Santa Sí, Bárbara, sí. poeta Sí, o poetisa. sí, 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 sí. Pero es que también tienes cuentos infantiles, Claro. o un cuento infantil, como Claro. es el de Márquez. Entonces, ¿qué decimos? Que es una mujer, y no quiero hace cosas. connotación negativa, una No, mujer no. que hace cosas, que Cosas. diría alguno cosas, hacen Sí. cosas. Entonces, no hombre, no, es una ¿Te mujer has liado? que escribe. No me he liado, si tú No, lo has no, cogido. la has liado. Ah, bueno, fíjate. Porque es que estoy recordando ahora mismo, sobre Sí, esa sí, frase sí. estoy recordando la escena, entonces bueno, venga, Bien, seguimos. pues no, pero me refiero, hace muchas cosas. Es decir, Chelo Santa Bárbara hace muchas cosas, Sí. entre ellas poesía, narrativa, Sí. Relato corto, Sí. cuentos infantiles, juveniles. Es decir, pues es una persona que escribe, es una escritora, Sí. que lo hace muy bien, a mí me gusta, y Gracias. luego pues pasa como los colores, para gusto Sí, los colores. totalmente. Hay gente, y luego quiero repetir y dejar bien claro, aunque